Vamos con el doctor Benítez Manaut, que nos presenta la crisis de seguridad en las relaciones México-Estados Unidos más allá del Plan Mérida. El doctor Raúl Benítez Manaut, actual investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. También es presidente de la organización no gubernamental Colectivo de Análisis de Seguridad con Democracia AC. Tiene estudios de sociología en la UNAM, de maestría en economía y política internacional en el CIDE y de doctorado en estudios latinoamericanos en la UNAM. Ha sido profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York, 2001, de la Universidad Americana de Washington, 2006-2007, del Centro de Estudios Hemisféricos de la Defensa de la Universidad Nacional de la Defensa de Estados Unidos, 2004. Entre sus publicaciones están La teoría militar y la guerra civil en El Salvador, UCA Editores, San Salvador, 1989. Mexico and the New Challenges of Hemispheric Security, Washington, D.C., 2004, y es coeditor de los libros El rompecabezas. Conformando la seguridad hemisférica en el siglo XXI, Universidad de Bologna, Buenos Aires, 2006, y Altas de la Seguridad y la Defensa de México, 2009. CACEDE, México, 2009. Su última publicación es Crimen Organizado e Iniciativa Mérida en las Relaciones México-Estados Unidos, CACEDE, México, 2010. Démosle pues una bienvenida al doctor Raúl Benítez Manaut. Muchas gracias por la invitación a venir una vez más a Tijuana, que es una ciudad que a mí me gusta muchísimo. Lo sabe muy bien mi amigo Bruce, que hemos pasado varias aventuras transfronterizas, ¿verdad? Aquí en esta zona. Yo quiero agradecer especialmente a la Universidad de Tijuana, al Centro de Alta Dirección, por tener la iniciativa de hacer esta reunión y a la Fundación Konrad Adenauer también por tener el impulso para patrocinar este tipo de eventos y sobre todo que se hacen en la frontera, porque evidentemente parte de nuestra falta de democracia es que hay una enfermedad etnocéntrica en la Ciudad de México que contamina a nuestro país y es muy bueno sacar los debates de la ciudad, ¿no? Antes de comenzar con este tema de hacia dónde va la relación de seguridad México-Estados Unidos, quiero hacer publicidad de dos libros. Uno se llama ¿A dónde vamos? Análisis de políticas de seguridad ciudadana en América Latina, publicado por el Woodrow Wilson Center y la organización no gubernamental de la cual yo presido, CACEDE, y el Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2012, que también es del CACEDE, coeditado con Sergio Aguayo. Están estas publicaciones disponibles de forma íntegra en la página web de nuestra organización, así como muchas otras, porque estamos tratando de hacer una biblioteca virtual que intentamos que sea la más completa de México en publicar libros sobre temas de seguridad. Yo quiero comenzar polemizando un poco con Bruce y decir y señalar cuáles son las relatividades de algunas afirmaciones que él hizo, pues para ponerle picante a lo que acaba de decir nuestro amigo Bruce. No esperaba menos, Raúl. Un poco el balance de lo que es la política de Felipe Calderón. Bruce dijo que fue una política rechazada por la opinión pública mexicana. Eso yo no coincido. Las encuestas de opinión señalan que la opinión pública apoyaba al presidente Calderón hasta el final de su mandato. Donde no tenía el respaldo el presidente es en la opinión política. O sea, fueron las élites políticas las que estaban en contra. La opinión intelectual estaba criticando al presidente, pero el presidente siempre tuvo el respaldo de la opinión pública, en otras palabras, de la población. Quienes se empeñaron en criticarlo fue las élites políticas en el Congreso, los partidos políticos de oposición, el PRD y el PRI, un sector amplio de la intelectualidad, muchos académicos, etcétera, que estaban criticando la política de contención de las drogas usando a las Fuerzas Armadas. Pero a la gente le gustaba. Y si no hagamos
un análisis de lo que pasaba con la opinión pública aquí en Tijuana. Nosotros levantamos una encuesta nacional que tuvo una muestra en Tijuana y aquí la gente estaba muy contenta con el ejército y con la política del presidente Calderón, igual que en Monterrey, igual que en Ciudad Juárez, igual que en muchas otras partes. Donde tenía menos apoyo, por ejemplo, esta política era en el Distrito Federal, en el sur, pero es donde no había violencia de las drogas. Entonces, donde había violencia de las drogas y los narcotraficantes entraron en una guerra de las drogas, y de eso voy a hablar ahora, es donde la población apoyó mucho a la estrategia del presidente. Y luego también hacer relativo algo ya más concreto del tema que me corresponde, que me fue asignado, sobre de que el nuevo gobierno enfatiza la economía, el comercio, la energía, etcétera, en la relación con Estados Unidos. Eso es en el verbo. Pero en la realidad hay una continuidad muy fuerte de la política de seguridad. Y en eso la nueva élite política de México es experta por toda la experiencia que tuvieron de 71 años de gobernar entre 1929 y el año 2000, en decir una cosa y hacer otra. Entonces, si nosotros nos guiamos, como hacen muchos norteamericanos, por ejemplo, que como se dice vulgarmente en nuestro país, se van con la finta, si nosotros nos guiamos lo que dice el Plan Nacional de Desarrollo, los discursos del presidente, los discursos del secretario de Gobernación, etcétera, estamos hablando de otro país. Si nosotros analizamos lo que se hace, es la continuidad de la relación de lo que hizo Felipe Calderón. Y en la política de las drogas, el eje de los instrumentos del Estado que escogió Felipe Calderón, que es el uso de las Fuerzas Armadas, ahora se está usando más a las Fuerzas Armadas que durante Felipe Calderón. En un inicio, el gobierno de Peña Nieto intentó retirar a las Fuerzas Armadas del combate al narcotráfico en algunos estados del país. Y así le fue en Michoacán y Guerrero cuando levantó los puestos de control carreteros. Se desbordó el tema de las autodefensas, las guardias comunitarias, las policías comunitarias, el narcotráfico infiltrado en las alcaldías municipales pagando cuerpos de seguridad en los pueblos, etcétera. Ahora ya no lo pueden parar el fenómeno. Tienen que regresar a implementar la misma política, pero con un fenómeno ya desbordado. Por ejemplo, en el estado de Michoacán no había habido un jefe de seguridad pública estatal militar. Tuvo que enviar el presidente Peña Nieto a ese estado a uno de los generales más duros en la guerra contra el narcotráfico, con un staff de 15 generales, y aún así no pueden controlar las carreteras. ¿Por qué? Porque abrieron la puerta, salieron las gentes en el mes de enero, febrero, marzo, ya no pudieron volver a cerrar la puerta. Y en el estado de Guerrero está peor la situación. Y está empeorando en Oaxaca. Y está empeorando en Durango. Entonces, pues una cosa es decir que yo tengo otra política y otra cosa es lo que yo estoy haciendo, que es fortalecer, incluso profundizar lo que se hacía antes. Bueno, ahora vamos a la parte bilateral. Voy a hacer un escenario de futuro y luego regreso a la sustancia de mi ponencia. Yo vislumbro una inversión de los términos en la relación de drogas entre Estados Unidos y México, no en el cortísimo plazo, como dice Bruce, pero sí en el mediano plazo. ¿Qué es esto? Bruce dijo que 40,000, ¿cuántos dijiste de la cocaína? 40,000, 50,000 millones de dólares son de tráfico de cocaína. Millones, sí. Ese se va a reducir porque está reduciéndose el consumo. Y otro tanto, parecido, algunos dicen que superior, otros dicen que inferior, es la venta de la marihuana de México a Estados Unidos. Bueno, ¿qué va a pasar? Que va a ser al revés exactamente. Estados Unidos nos va a vender la marihuana a los mexicanos. Porque se está por legalizar, si no este año, el próximo o en 2, el consumo de la marihuana en California. Ahora, ¿qué tipo de marihuana nos van a vender ellos? La de alta calidad, la hidropónica, orgánica, con semilla mejorada, vendida por Monsanto, con sobrecitos muy bonitos. Aquí en San Isidro va a haber viveros que van a vender unos sobrecitos con unas semillas súper mejoradas. Y como esta frontera la está atravesando entre 400 y 500 mil personas al día, pues yo no conozco policía fronteriza que pueda inspeccionar a 40 o 50 mil personas o así, y a 400 o a 300 mil personas al día.
Por lo tanto, va a ser al revés el problema. Ellos nos van a vender la marihuana. Y la marihuana corriente, barata y chafa, mexicana, va a ser para los pobres, como siempre lo ha sido. No se rían. Estoy hablando de un problema, yo soy sociólogo, es un problema muy serio. Va a haber marihuana fina, traída de Estados Unidos, y marihuana para los pobres. Pero esa marihuana para pobres no genera nada de ganancia. Son unas hierbas ahí que hay en el estado de Guerrero y de Michoacán que la meten con otras plantas para que se seque, con ficus y no sé qué. La secan y le van a poner químicos para que pegue algo el producto. ¿Y quién va a ser la víctima de eso? La gente humilde. Entonces, por ejemplo, yo he tenido un debate con amigos de Bruce, con él mismo, sobre el tema de la liberalización de las drogas. Él es favorable a la liberalización de las drogas. Yo no. ¿Por qué? Por algo que él mismo sostuvo. En México no hay capacidad de control estatal sobre los productos que se venden. Así de fácil la pongo. ¿Cuál es la droga más destructiva de la juventud mexicana? La que más se consume. No, no es el alcohol, son los inhalantes. Si el gobierno del Distrito Federal nunca ha castigado o metido a la cárcel a un dueño de una ferretería o de una tlapalería por venderle inhalantes a un niño, ¿ustedes creen que va a tener capacidad de ese gobierno para andar controlando las marihuanas de quinta calidad que se van a empezar a vender en México si se liberaliza la droga? Por supuesto que no. Y la droga más peligrosa es los inhalantes que venden en las tlapalerías y las venden a los niños. Y donde se está dando ese debate es en el Distrito Federal. ¿Y cuándo han metido a la cárcel a un dueño de una tienda de esas? Nunca. Ni se lo han propuesto. Ni hay un censo de tlapalerías. En el supermercado, un niño puede comprar Resistol 5000. ¿Ustedes creen que el gobierno del Distrito Federal le va a poner una multa a Walmart? Ni en un sueño guajiro. Entonces, por la incapacidad gubernamental para controlar mercados ilegales de drogas, es que yo me opongo a la liberalización de las drogas. Filosóficamente hablando, yo soy un tipo liberal, igual que Bruce. Y si viviéramos en un país donde hubiera leyes y capacidad gubernamental de controlar, yo estaría a favor de todo eso, como es en California, como es en Oregon, como es en Washington State, como es en Colorado. Porque en ese país sí hay capacidad de regulación del Estado de Derecho, y por eso va a ser un éxito la apertura de las drogas, y por eso van a salir niños de la cárcel y jóvenes de las cárceles, porque ya no van a tener delito para qué ser perseguidos, pero en este país no. Entonces, el mercado de drogas se va a invertir. Nos van a vender unas marihuanas buenísimas, hasta con marca, así como el whisky tiene etiqueta roja, azul, negra, verde. Y eso y van a tener precios diferenciados, así como el tequila, que hay tequila corriente de 100 pesos y hay unos tequilas de 5,000. Aquí en San Isidro, no hay que ir más lejos. Cuando eso pase en California va a haber un impacto fuertísimo en los mercados de drogas. Y los que venden marihuanas, el Chapo Guzmán y algunos otros, el Chapo hace de todo, o sea, es un jefe que hace cocaína, marihuana, anfetaminas, opio. Pero hablando de los mercados de la marihuana, ese va a dejar de ser negocio, porque los pobres mexicanos que van a consumir esa marihuana corriente y barata, esos no tienen dinero para darle al Chapo recursos en gran escala, no le van a interesar. Pero como solo se está hablando de la marihuana, queda el negocio de la cocaína, de las anfetaminas y del opio. Entonces queda flotando eso. Yo no sé, y ahí sí me declaro ignorante, si también habrá un debate en los Estados Unidos sobre liberalizar mercados de opio, por ejemplo. Creo que todavía no está abierta esa puerta. Exactamente. Bueno, después de esto, pues, sí coincido con Bruce, que dice que a los americanos les gustaba más la política de Calderón, porque coincidía con sus políticas. Bueno, paso a la segunda parte de mi exposición, que se corresponde con el tipo de las guerras y los conflictos y los planteamientos gubernamentales. Nosotros, y no voy a decir una cosa nueva, porque eso es solo voy a recapitular ideas, en México, desde mi punto de vista, se libran 3 guerras. Y dije se libran, no se libraban, se libran, porque el gobierno no ha cambiado y no puede negar la realidad que hay. Se libran 3 guerras. Y la primera guerra es la guerra entre organizaciones criminales.
Esa es la que produce el 90 o 95% de los muertos. Esa guerra está estable en el número de víctimas, está desde el año 2011 alrededor de 1,000 muertos al mes. Cuando bajan esos 1,000 muertos a 950, el gobierno hace una publicidad tremenda, va bajando. Sí, pero en el mes de mayo bajó a 930 muertos al mes. Sí, pero subió en el mes de julio a 1,200. Entonces es lo mismo, es como el movimiento de la bolsa de valores, sube y baja, pero tiene una tendencia. La Segunda Guerra es la que no existía antes y que sí existió con el gobierno de Calderón y es la que apoya el gobierno de los Estados Unidos, que es la guerra del Estado contra las organizaciones criminales. Reconstruir instituciones del Estado mexicano, ayudar a la reconstrucción institucional para el combate a las organizaciones criminales. Y de ahí vino el fortalecimiento a una institución que colapsó, a la Secretaría de Seguridad Pública mexicana, que colapsó por muchas razones. El mismo secretario de Gobernación actual decía: mucho dinero, mucha tecnología, poca eficiencia. De todos modos, todo lo tuvo que hacer el Ejército y la Armada. Y la Tercera Guerra es una guerra que yo la veo muy frágil en este momento, que es la del Estado contra sí mismo. Y ahí es donde Calderón sí falló. Porque yo creo que la Segunda Guerra Calderón tuvo algo de valentía en darla, la guerra del Estado contra las organizaciones criminales. Pero la tercera es la parte sana del Estado contra la parte enferma del Estado, la parte eficaz del Estado contra la parte corrupta del Estado. Calderón no tuvo voluntad porque les tenía miedo, al final de cuentas les tenía miedo a los priistas. O sea, nunca quiso meter a la cárcel a alguien como Granier, que se estaba robando el dinero de las partidas federales de salud para atender a los niños en salud pública en el estado de Tabasco desde el año 2009. No se atrevió a tocarlo. Calderón puso a un intelectual muy destacado, que fue mi amigo, Alonso Lujambio, al frente de la Secretaría de Educación Pública. Bueno, el señor Lujambio se la pasaba cortejando a la profesora Elbester Gordillo. O sea, decía que era la mejor profesora del mundo. Pues como ahora todo es del mundo porque estamos globalizados. Bueno, entonces, Calderón le tuvo miedo al señor Moreira, que dejó en bancarrota el estado de Coahuila. No lo tocó ni con el pétalo de una rosa. Y mucho de ese dinero eran partidas federales, no era dinero del Estado, eran partidas federales. Y préstamos avalados por el Banco de México a bancos. Entonces, esa parte débil puede debilitarse más, porque regresa una élite política cuyo modus vivendi es la reproducción corrompida de la sociedad. Y entonces, el representante de la Fundación Konrad Adenauer, hace un momento, don Stefan, nos dijo una cosa de la democracia alemana entre 1919 y 1932. Era una democracia sin demócratas. Pues en México tenemos una democracia sin demócratas. Y por eso es frágil la guerra contra la corrupción, porque uno de los principios fundamentales de un demócrata es, si está en un puesto público, administrar bien la responsabilidad que le dan. Entonces, no hay superación de ninguna guerra contra el narcotráfico si esa guerra no se libra bien, y por lo visto no se está librando bien. Ahora, estas tres guerras conviven, se libran simultáneamente, y ese es parte del problema. La segunda parte que yo quiero señalarles es las fases de esta crisis que hay en México de seguridad. Hay un periodo que se llama de acumulación de fuerza de los carteles, muy bien analizado por Bruce y otros analistas, cuando aparece la cocaína en acción, que es en los años 90. La marihuana, al final de cuentas, no era un producto que generaba violencia, había tolerancia, cruzaba la frontera libremente la marihuana, cruzaba la frontera sin escalas y sin obstáculos entre Sinaloa y California. Y Estados Unidos no es el mayor consumidor de drogas en el mundo, es el estado de California. Tenemos un californiano aquí. Es más, el que no fume marihuana en California, hasta es un bicho raro en las universidades. ¿Viste de dónde salió? No está en la onda, ¿no? Lo aíslan sus amigos, etc. Después de la entrada de la cocaína, que es la que genera la violencia, la que destapa la violencia, se pasa de una competencia entre carteles a la guerra, que es cuando apareció el cartel del Golfo y luego la diversificación de los carteles.
Luego viene la Segunda Guerra, la que emprende el presidente Calderón contra ellos en el 2007. Luego viene en ese periodo 2007-2012 un crecimiento desmesurado de los carteles, su irradiación, y aquí vienen dos grandes polémicas que todavía entre los analistas que discutimos de esto mucho en México y que mucho lo discutimos con el ejército, es si la acción de las Fuerzas Armadas produjo el crecimiento de la violencia o no. Y oh sorpresa, ni sí ni no, en algunos lugares sí, en otros lugares no. ¿Qué quiero yo decir? Hubo lugares donde la acción directa del Estado contra algunos de los carteles produjo una reacción muy violenta defensiva de ellos, y era hacia la sociedad y hacia sus enemigos. Esa violencia era más notable en los carteles más jóvenes, los dos carteles últimos que aparecieron en el panorama de la criminalidad, que es los Zetas y la familia michoacana. Porque son los que ya entraron a competir a mercados ya controlados por otros. Entonces tenían que entrar a sangre y fuego. A sangre y fuego, entre ellos, los Zetas contra la familia michoacana, y a sangre y fuego contra el cartel del Golfo y contra Sinaloa. El cartel de Sinaloa nunca había construido un ejército, y lo tuvo que construir después para defenderse del otro ejército que se construyó, que fueron los Zetas, que originariamente nace del cartel del Golfo y luego se disocia. Y ya la familia michoacana nace como ejército ya directamente, hasta tiene nombres medievales y cosas así, ¿no? Que los caballeros templarios. Y decir que hay dos carteles en Michoacán es falso, entre ellos nunca se han matado uno solo a ellos, es la misma, ahora sí que es la misma familia genéticamente hablando. Pero hay una fase nueva, que es la que empieza con el presidente Peña Nieto, cuando el presidente en campaña electoral empieza a criticar muy duramente la guerra, y lo secunda el PRD en su campaña. En eso el discurso del PRI y del PRD es exactamente el mismo contra el del PAN. Responsabilizar al gobierno mexicano por los homicidios, cuando eso, tengo entendido que aquí hay mucho público entre nosotros en este auditorio de estudiantes de Derecho, cuando eso es una falacia jurídica, porque una guerra entre carteles, los responsables jurídicos son los malos. No se le puede decir al gobierno, Calderón es responsable de 60,000 muertos, pero no los mataron fuerzas del gobierno a esas personas. Se mataron unos contra otros. Entonces, todo es responsabilizar a Calderón, cuando no se estaban tomando en cuenta las fuerzas internacionales, la producción colombiana, el consumo estadounidense, etcétera, etcétera. Entonces Peña Nieto fue muy enfático, pero le funcionó como discurso de campaña, deslindarse del presidente, y incluso se rodeó de asesores que decían que usar la palabra guerra era un error garrafal, y lo hizo uno de los que dijeron, el mejor policía del mundo vamos a traer aquí. Pues no se ha visto la efectividad del mejor policía del mundo. Importaron hasta gente de Colombia y de Argentina, y bueno, una cosa pues bastante extraña, porque el mejor policía del mundo obviamente era en su país. Pues confundió una vez Colima con Zacatecas. Bueno, pues claro que sí, si no es mexicano. A él que le digan dónde está Putumayo y sabe dónde está Putumayo. Pero llegas a un país y dice, te voy a dar una superasesoría. Y entonces empieza a confundir los estados de la República. Pues claro, porque no es nativo de aquí, no tiene el conocimiento del know-how que solo lo tiene la gente que ha estado o mexicano de nacimiento o penetrado mucho tiempo ahí, pero pues venía directo del Putumayo de haber hecho una acción en la frontera con el Ecuador. Entonces, bueno, una cosa es el Ecuador y otra cosa es el Putumayo y otra cosa es Zacatecas y otra cosa Colima, ¿no? Bueno, pasamos a otra etapa que Bruce señaló. ¿El problema dónde está? Yo no estoy de acuerdo con aquellos que en nuestro país son antiimperialistas y toda la culpa la tiene el imperialismo estadounidense y sus nefastas pautas de consumo del American Way of Life, expresado en el estado de más fumadores de marihuana y cocaína del mundo, que se llama California, que tiene su propio California Way of Life, y todos son felices en la playa, etcétera, fumando marihuana. Esos son ellos. Pero hay unos productores y hay unos consumidores, pero hay un país de tránsito que se llama México. Bueno, lo que pasa en México, y en eso sí yo soy nacionalista y soberanista, la responsabilidad la tenemos los mexicanos. Yo no le voy a andar echando la culpa a ningún gringo, ni a ningún tejano, ni a ningún vendedor de armas en Estados Unidos, ni a ningún consumidor de marihuana.
somos nosotros. Las fronteras son vulnerables, entra todo lo que entra y sale todo lo que sale. Si se venden las armas en Estados Unidos, porque ellos no se matan entre sí, porque hay leyes, porque le tienen miedo a la policía, porque le tienen miedo a los servicios de inteligencia. Aquí nadie respeta a un policía y menos tenerle miedo. Aquí no hay servicios de inteligencia con capacidades. Por lo tanto, es nuestra culpa, no es de ellos. Y se pueden fumar toneladas de cocaína, opio y marihuana, pero no se matan. Y aquí nadie está discutiendo el tema del consumo, se está discutiendo la violencia que existe producto de esas realidades. Bueno, entonces vamos al escenario de la relación bilateral. La iniciativa Mérida, yo no soy de los que la critican. Qué bueno que hubo iniciativa Mérida. Porque es mejor que haya manos que tienen ojos que supervisan a políticas públicas totalmente opacas, porque como ya les dije, robándole la idea a nuestro amigo alemán, estamos en un país, en una democracia sin demócratas. El rechazo a la transparencia informativa en México es propio de no demócratas. Se le están quitando ojos al IFAI. Pues eso es tremendo. Entonces, ¿cuál democracia? El Congreso mexicano es una burla, no supervisa nada, no tiene comisiones de expertos para supervisar, para investigar problemas de malversación de fondos. En el Ejército es una burla los sistemas de control de recursos financieros. Entonces, pues es una democracia sin demócratas, que además no quieren hacer y construir las instituciones democráticas. Si va a llegar otro, pues mejor, aunque su democracia también esté muy chafa, porque en Estados Unidos digamos que hay medio demócratas, la mitad son demócratas, los otros son los republicanos, que 40 tipos secuestren el Congreso de un país y paralicen un gobierno, pues tampoco es de mucha democracia, pero bueno, por lo menos tienen a la mitad de demócratas, que él es demócrata, tengo entendido, ¿verdad? Pero aquí no hay ninguno, o sea, llamarle demócratas a los miembros de un partido político como el que gobernaron 12 años, donde le tienen miedo a perseguir la corrupción, evidente y notable, le tienen miedo a los líderes sindicales, le tienen miedo al sindicato de Pemex, le tienen miedo al sindicato de educadores, le tienen miedo al gobernador de Coahuila. Pues entonces, ¿dónde están los demócratas? Y otro que solo sabe protestar y decir que no a todo y no reconoce ningún proceso electoral y su fuerza es lo que puede sacar en la calle. Y otros que en vez de respetar la ley solo protestan en la calle, pues tampoco son demócratas. Y un partido que nunca fue demócrata, no se le pueden pedir peras al olmo. Entonces, pues tenemos una democracia sin demócratas, problema para el Estado. Ahora, con la iniciativa Mérida. Estados Unidos está derivando la iniciativa Mérida y la cooperación de la parte dura del Estado, la parte militar, a dos partes, la parte de justicia. Ellos están muy interesados en la reconstrucción del sistema de justicia mexicano. Y otro que el gobierno mexicano le ha pedido a Estados Unidos apoyar los programas de prevención del delito. Bueno, si a mí me piden mi opinión, qué bueno que la iniciativa Mérida se vaya para esas cosas. Y si Estados Unidos nos diera más dinero, mejor. Y yo no soy de los que estuvo en contra de la ayuda militar. Construyeron un sistema de inteligencia en la Armada de México, el mejor del país. El fortalecimiento profesional del Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional, CISEN, que aunque todavía le falta mucho, mejoró bastante. En el Ejército, por la ayuda de Estados Unidos, hay algo de vigilancia de derechos humanos, es ganancia. Entonces, pues de nada a eso, bienvenida a la iniciativa Mérida. Que a eso le falta mucho, sí. Ahora, los problemas que ha generado esa relación bilateral, bueno, a los norteamericanos como son potencia, como son arrogantes, como buena potencia, etcétera, desconfían de todos. Entonces ellos hicieron su programa de seguimiento de armas rápido y furioso. Bueno, pues a su agente de la DEA, Zapata, lo mataron con un arma entregada por la Agencia de Alcohol y el Tabaco a unos narcotraficantes. Y de ahí se vino un escándalo. Ahora están señalando lo que señalaba el rector de la universidad, descubrimientos históricos de cosas que pasaron hace 25 años, más de 25 años, en 1985, de la posibilidad de la hipótesis de que la CIA estaba metida en el narcotráfico en México, en el estado de Jalisco, en el año 1985, y que sabía
del comando que hizo el operativo sobre la gente de la DEA. Bueno, yo que inicié mi carrera estudiando y viviendo en América Central y que discutimos mucho el tema de cómo se le daba asistencia clandestina a los grupos contrarrevolucionarios que hostigaban la revolución en Nicaragua y que Estados Unidos favorecía y promovía el vínculo entre guerrilleros contrarrevolucionarios nicaragüenses con narcotraficantes colombianos para que tuvieran una fuente de financiamiento, para que pudieran comprar armas para desestabilizar un gobierno que consideraban enemigo. Ahora está saliendo que era parte del mismo operativo el tema de los narcotraficantes mexicanos vinculados a esos narcotraficantes colombianos, y entonces mete a México a la globalización del crimen antes de que hubiera globalización. Porque en aquel momento lo que se supo es que era una red donde se vinculaba al gobierno de Irán, que era un gobierno enemigo de la seguridad nacional de los Estados Unidos, que había un coronel en el Consejo de Seguridad Nacional en Washington llamado Oliver North, estrella y comentarista de televisión Fox News ahora, que es patético, pero lo es. O sea, es comentarista de televisión. Hay muchos comentaristas de televisión patéticos, nada más no díganme los programas de Televisa en el estado de Guerrero frente a los desastres. Bueno, el señor Oliver North eso hace. Pero entonces parece ser que México estaba en una red global, antes de la globalización, donde empezaba a transnacionalizarse el tema del crimen organizado y el tráfico de cocaína y darle recursos a grupos que abiertamente por su inmoralidad y lo que hacían no podía reconocerse públicamente. Bueno, ya se sabrá, se avanzarán las investigaciones. Yo sí soy de los que cree que el presidente Barack Obama es distinto al presidente Ronald Reagan, que gobernaba Estados Unidos en aquella época, pero que al mismo tiempo el presidente Barack Obama no puede, como no puede hacer ningún presidente en México y ni en Alemania ni en ningún lado, pues correr a todos los burócratas y romper las inercias burocráticas de trabajos, de servicios de inteligencia durante 30 años, pues no puede llegar y deshacerse de todo eso. Es más, él ha estado defendiendo al señor las actividades de la Agencia Nacional de Seguridad, de la famosa sustituta de la CIA, y después de esto, si se descubre esto, a la CIA la van a matar. Sus empleados se van a ir a la agencia que tiene su sede en el estado de Maryland, en el norte de Washington, que parece que tiene más poder que todas las agencias de inteligencia juntas, según han dicho. Eso, la Agencia Nacional de Seguridad. Entonces, por la era cibernética, bueno, retomando y cerrando mis ideas, va a haber iniciativa media y va a continuar. Va a seguir siendo la seguridad parte del eje de las relaciones México-Estados Unidos, aunque se diga que no. Dentro de la seguridad está derivándose la ayuda a la reconstrucción institucional, sigue habiendo cooperación militar, y qué bueno, como ya les dije mis hipótesis, aunque pues no les guste a muchos esto que estoy diciendo, porque tiene que haber supervisión externa para que una democracia empiece a nacer. Es mejor que tenga ojos. Y como el gobierno mexicano de Felipe Calderón y el actual están cortándole las alas y los ojos al IFAI y a todo lo que parezca supervisión de externos a las cuentas de gobierno, pues tienen que ser externos nacionales, y ojalá haya llamada, y también venga una comisión del Parlamento alemán a inspeccionar, eso estaría muy bueno, y el español si se pudiera también, pero no se puede porque ahí sí saldría el corazoncito mexicano. Pero va a continuar la ayuda en seguridad, son más delicados los americanos, ya no hablan tanto. Lo que le pasó al embajador Pascual, están resintiendo la lección. El actual embajador de los Estados Unidos, el señor Anthony Wayne, es muy cauteloso, porque ya sabe que hablar mucho como lo hacía el embajador Pascual puede llevar a su renuncia, pero de que la cooperación existe, fluye y se da en inteligencia, para justicia, para el programa de prevención, para las Fuerzas Armadas, sigue. Ya no es compra de aviones Black Hawk, se cayó uno en Guerrero el otro día, porque como bien dijo Estefan, no es un problema de dinero, es un problema de cómo se manejan los recursos. El gobierno mexicano podría comprar 10 Black Hawk mañana, solo que hay que ponerse en la lista de espera de las empresas que los venden. Y ese es el escenario que yo veo. Ahora, para concluir, yo creo que están cambiando muchísimo los mercados de drogas y al ratito, ojalá y no me equivoque, ojalá y sea cierto, que nos vendan buena marihuana
y que ya no se exporte marihuana para allá y que dejen de matarse por exportar marihuana y cocaína. Y que bajen los consumidores de cocaína en Estados Unidos, como bien dice Bruce, es muy bueno para México porque va, y que se la lleven a otra parte del mundo está bien, y que se la fumen los españoles porque están en crisis y están desempleados y están con crisis también. Y así no se matarán en México, se matarán en Brasil, para que no digan que somos muy violentos. Bueno, traté de hacer estas ideas para provocar el debate. Muchas gracias.